Juliano Guzmán es el invitado del día de hoy para esta charla y le dejo la palabra. Pues vamos a, no sé si usualmente se usen los aplausos también en las charlas, pero creo que sí. También. Y vamos a empezar. Bienvenido. Bueno, pues primero, antes que nada, muchas gracias a los organizadores, muchas gracias a ustedes que nos escuchan y que podemos intercambiar algunas palabras. Me pidieron que les hablara sobre una lucha histórica que hubo aquí en Michoacán en la segunda mitad del 1920 a 1929, más o menos en ese transcurso, y es sobre la Liga de Comunidades y Sindicatos Agraristas del Estado de Michoacán. Yo les voy a platicar o voy a desarrollar muy rápidamente o lo más concretamente posible ocho ideas. La primera es que la lucha de la Liga y de Primo Tapia es una lucha totalmente vigente, tiene una vigencia sorprendente. Segundo es que la lucha por la tierra forma parte de la cultura del pueblo purépecha. El pueblo purépecha es un pueblo guerrero y esta es una de las características. Tercero, que ante los movimientos sociales el Estado mexicano responde con reformas y con represión. Tiene esos dos brazos en varios ejemplos y en esta ocasión también pasa. Cuarto es que la Liga no tiene que ver con la CROM ni con la CNC. Son cosas diametralmente diferentes. Quinto, que Primo Tapia mantenía una sólida formación teórica y práctica. Y sexto, que también Primo Tapia realizó una organización permanente y total. Hablar de Primo Tapia es hablar de organización, ese es su principal elemento. A donde quiera que iba siempre estaba organizando. Otro más es que la Liga y Primo Tapia nos da algunas enseñanzas históricas. Una de ellas es que buscó siempre la unidad. ¿Cómo logró aglutinar 180 comunidades en la lucha por la tierra ejidal y comunal? Pues buscando siempre la unión. Y segundo es que conjugó diferentes formas de lucha, legales, armadas, sociales, tuvo diferentes formas de lucha. Por último, la última idea que quiero desarrollar es que el reparto agrario se dio por la lucha de clases, por la presión constante del campesinado. No fue una dádiva del gobierno, sino que fue arrancada por medio de movilizaciones sociales. Bien, primero el contexto de estas luchas se remonta a lo que le llaman la Reforma de 1854 a 1877. Esta lucha que hubo entre liberales y conservadores, que en el caso particular de la cuestión agraria es lo mismo. Esto es muy poco tocado por los autores o es muy poco tocado por la historia oficial, pero ambos, tanto conservadores como liberales, buscaban, eran terratenientes y buscaban defender a las haciendas. No había grandes diferencias entre conservadores y liberales. Los liberales buscaban quitarle algunas tierras a las comunidades y a la iglesia, y los conservadores pues conservar precisamente sus privilegios y las relaciones con la iglesia, pero ambos tenían como núcleo central a las haciendas. Y también recordemos que la iglesia era la organización terrateniente más grande, controlaba gran parte de las tierras y controlaba lo que ahora se llama sociedad civil, controlaba lo que ahora son las organizaciones bancarias, era la organización bancaria más grande. Bien, entonces mediante las leyes de Juárez y de Lerdo se despojó a las comunidades originarias, perdieron sus tierras y su forma de vida. Es esto que ahora se le llama la segunda transformación. Pues tanto en la primera transformación como en la segunda transformación como en la tercera transformación no les ha ido bien a las comunidades originarias. Dicen que la primera transformación es la que se dio en la independencia. El 70%
los combatientes en la independencia fueron las comunidades originarias y al terminar continuaron en condiciones de pobreza. En esta segunda transformación de la reforma se les despojó sistemáticamente de sus tierras. En la tercera surgió un Estado mexicano con unas políticas paternalistas que les quitaron su idioma, su cultura, su historia. En este caso entonces, en la reforma perdieron tierras ejidales y comunales, incluso sus modos de vida. El caso de la Ciénega de Zacapu ilustra muy bien esto. Las comunidades que vivían ahí en la Ciénega, que tenían cientos de años viviendo, Tarejero, Tiríndaro y Naranja, eran comunidades lacustres, más o menos igual que las del lago de Pátzcuaro. Tenían esa forma de vida. A la desecación de esta ciénega, pues perdieron esas formas de manutención económica, porque ya no podían cazar, pescar, ya no podían trabajar el tule, y además pues tenían que trabajar como mano de obra barata en las haciendas y por supuesto con lo que venía también en las tiendas de raya, además de que hubo un enorme desequilibrio ecológico. Entonces cambió radicalmente las condiciones de vida de las comunidades originarias y las haciendas pasaron a controlar la producción y la comercialización. Principalmente toda esa zona era de maíz. Se arrendataba la tierra a los campesinos y ellos tenían que pagar con maíz y además tenían que entregar el producto a las haciendas, quienes fijaban el precio a su antojo, y por supuesto también las relaciones sociales pues eran relaciones de semiesclavitud. Bien, este es el contexto de esta lucha por la tierra comunal y ejidal. Entonces, el primer elemento es que la lucha de la Liga y de Primo es totalmente vigente. ¿Por qué decimos que es vigente? Porque aún en estos tiempos continúan las condiciones de explotación rapaz, así como había en la segunda década del siglo pasado, había condiciones de explotación rapaz, todavía hay. Últimamente salió mucho en los medios de comunicación el caso de los compañeros de Santo Tomás, donde ellos se enfrentaron a una empresa transnacional en este pleno siglo. Ellos tenían paramilitares, resguardaban toda la zona, incluso cometieron algunos asesinatos, violaban sus derechos humanos y laborales, no tenían prima vacacional, no tenían todas las concesiones propias de este siglo, no tenían, por ejemplo, derecho a médico, no tenían tampoco las mujeres derecho a todo lo que se le da cuando están embarazadas, es decir, los derechos laborales no existían. Por supuesto, también esta empresa se comprometió a generar cada año una obra de alto impacto en la comunidad y nunca cumplió, y contaminaba uno de los principales ríos, el río Duero. Entonces, por eso la lucha de Primo Tapia es vigente, porque se continúa todavía en condiciones de explotación en otros muchos lados. Otro ejemplo es en la producción que se da acá en el área de Puruándiro. Ahí los ingenios también continúan controlando la producción y la comercialización. Ellos les dan a los campesinos la semilla y le dan créditos, y luego se ven obligados a ellos mismos comprarles a los precios que establezcan. Es decir, continúa vigente. Otro ejemplo más es que aún continúan con leyes que quieren continuar despojando de los terrenos ejidales y comunales. Hace un poquito más de un año, hace un año se presentó una iniciativa de ley para el desarrollo agrario, casi la presentó cuando iba ingresando, y la presentó el grupo parlamentario de Morena. Esta iniciativa de ley, que apenas es iniciativa de ley, despoja de territorios ejidales y comunales, en contra de las comunidades originarias, viola el derecho a la consulta libre, previa, informada, culturalmente adecuada y vinculatoria que tienen las comunidades originarias, y mantiene el fin del reparto agrario. Ahí se establece que ya no va a haber más reparto agrario.
los programas oficiales como el Procede les da continuidad. Por supuesto, eso es una iniciativa de ley, no se ha pasado a votación, pero es solamente un ejemplo de cómo continúa vigente la lucha por la tierra ejidal y comunal. Otra idea que quiero desarrollar es la idea de que la lucha por la tierra forma parte de la cultura e historia del pueblo purépecha. El pueblo purépecha nosotros sostenemos que es un pueblo combativo que lleva más de 525 años de resistencia y de lucha, y en estos 5 siglos ha tenido diferentes luchas por la tierra comunal, por la defensa de los bosques, en los últimos momentos por la autonomía y autodeterminación, pero una bandera histórica siempre ha sido la lucha por la tierra. En el caso específico de la Ciénega de Zacapu, iniciaron desde el año 1900. Ahí empezaron con Joaquín C. de la Cruz, quien desde entonces quería la dotación de tierras. En Tiríndaro en 1909 con Severo, y luego continuada con Félix Espinosa, y en Tarejero en 1917 con Juan C. de la Cruz. Otros ejemplos que se replicaron después fueron en la década de los 80 del siglo pasado con Elpidio Domínguez en Santa Fe La Laguna, con Efrén Capiz y Lausés. Es decir, siempre está en la mente, en el ideario de los purépecha, la lucha por la tierra. Siempre ha estado, es una cuestión histórica. Otra idea es que el Estado mexicano, sí, ante movimientos sociales de gran envergadura, responde con reformas y responde con represión. En el caso particular de la Liga y Primo, por un lado, concedió el reparto agrario a estas 3 comunidades de Naranja, Teliendro y Tarejero, pero por otro lado, el brazo armado siempre estuvo en constante represión. Hay diversos testimonios por escrito y diversos autores que manifiestan que llegaba lo que ahora es el ejército mexicano, y llegaba a las comunidades de Naranja, de Teliendro y de Tarejero, y los sacaba a todos del pueblo. O sea, obligaba a todos los habitantes de las comunidades a salir del pueblo, les robaba el maíz y las cosas que podían robarles, como una forma de represión hacia las comunidades, para que no continuaran con la exigencia del reparto agrario. Y había represión masiva y represión selectiva. La represión selectiva pues es la represión en contra de los líderes. En caso particular, en caso de Primo Tapia, pues fue asesinado por órdenes directas del presidente Calles. Otra analogía, pues recuerden mucho el movimiento del 68, como el Estado mexicano, por un lado, respondió reprimiendo brutalmente a los jóvenes en el 68, en el 71, aquí en Michoacán en el 63, en el 66, y por otro lado responde con reformas, con la reforma política, quitó algunos delitos como desolución social. Es decir, siempre ha tenido dos brazos. O en casos más recientes está el caso de Arantepacua. Por un lado lo reprime brutalmente y por otro lado les permite o se continúa con la libre autodeterminación y autonomía. Casi en todos lados se puede observar ejemplos concretos de que el Estado mexicano responde con reformas y con represión. Otra idea más es que no es lo mismo la Liga que la CROM o que la CNC. Últimamente, en la segunda mitad del siglo pasado y en un poco que va de este siglo, veíamos que la historia oficial robaba a los héroes o incorporaba a los héroes populares en el discurso oficial. Por ejemplo, en la Revolución ponen en el mismo bando a Cárdenas y a Calles cuando eran enemigos mortales, o a Carranza y a Zapata. Pues pasó lo mismo con Primo Tapia, quien él fue un acérrimo enemigo del presidente Elías y luego ya es cooptado en el discurso histórico, y ahora resulta que la CNC, que era oficialista, pues es el líder oficial, lo cual no es verdad. Le estuvo combatiendo. Cuando se creó esta liga, más bien él se infiltró en esta organización
y puso algún apartado donde se le daba autonomía, y la autonomía quería decir que renunciaban a la CROM. Y entonces funcionó al revés, pero el discurso oficial lo generan como si fuera uno mismo. Otra idea que quiero también comentarles, ya más particular, es que Primo Tapia mantenía una sólida formación teórica y práctica. Él estuvo como migrante, como bracero, más de 10 años allá en Estados Unidos, y en esa época conoció a los hermanos Flores Magón. Con ellos trabajó, estudió, hubo varios círculos de estudio sobre los autores clásicos del anarquismo. Entonces, y trabajó para el Partido Liberal Mexicano, y también fue militante del Sindicato de Trabajadores Internacionales del Mundo, y es ahí donde aprendió mucha cuestión práctica, la organización de sindicatos, la organización de huelgas, la organización de marchas, el perifoneo, todo lo que tenía que ver con la cuestión de la difusión de las luchas. Entonces vemos por un lado cómo Primo Tapia tenía una formación en un primer momento anarquista, después socialista, que sería la tesis, y la antítesis sería en este caso el pensamiento de la cosmovisión de las comunidades, o el pensamiento tradicional, y de la síntesis, de la unión de esos dos pensamientos, pues surge la lucha agrarista comunal. Entonces se fue adaptando a las comunidades. Un elemento principal que tiene Primo Tapia es que hacía siempre una organización total. En donde quiera que estaba, Primo Tapia participaba y organizaba. Recordemos que fue delegado del Sindicato de Comunidades Agrarias, que fue secretario general de la Federación de Sindicatos y Comunidades Agrarias, la del CROM, que despuésmente ahí se incorporó como secretario general, y después desde el interior desmanteló. También fue secretario general de esta Liga de Comunidades y Sindicatos Agraristas del Estado de Michoacán, y fue secretario de propaganda del local comunista de Morelia. Por ahí platicábamos con algunos compañeros que incluso cuando estuvo preso en la cárcel organizó un sindicato de presos. Es decir, a donde quiera que iba tenía esa idea de estar organizando, de continuar organizando. Otra idea, otra hipótesis que quiero desarrollar es que Primo Tapia, la lucha de Primo Tapia y de la Liga tiene varias enseñanzas históricas. Una de ellas es que vemos siempre en su discurso y en la práctica que trata de buscar la unidad. Cuando regresa de Estados Unidos a su comunidad, lo primero que hace es agruparse con sus familiares más cercanos, formar un grupo. Algo similar hizo Elpidio Domínguez Castro en la década de los 80 posteriormente. Después buscó la unión de la comunidad de Naranja por medio de dos grandes familias, Gochi y de la Cruz. Después, una vez que logró la unión de la comunidad, busca la unión de personas, de revolucionarios, de gente que ya había estado en el proceso de la revolución y que eran agraristas. Ahí está Juanse de la Cruz de Tarejero, está Severo de Tiríndaro. Es decir, nuclea alrededor suyo a personas que ya tienen un gran camino de lucha en las armas y en la cuestión agraria. Después busca la unión de las comunidades de Naranja, de Tiríndaro y Tarejero, y luego busca la unión de lo que era entonces la CROM, del sindicato que ya había creado con estas tres comunidades de Naranja, Tiríndaro y Tarejero, y la unión de las comunidades que estaban con el procurador de pueblos. De esos tres grupos surge entonces esta organización que aglutinó más de 180 comunidades, y buscó también alianzas estratégicas con el Partido Comunista, con la Juventud Comunista, con el local comunista. Es decir, siempre estaba buscando esta cuestión de unidad. Eso lo vemos también replicado en el discurso y en la práctica también de la lucha de Efraín Capiz. La otra vez platicábamos con algunas maestras y veíamos que logró aglutinar 200 comunidades o más de 200, y el discurso también era buscar siempre la unidad, buscaban la unidad.
Ese es uno. Segundo, conjugaba diferentes formas de lucha. Una forma de lucha pues era la legal, seguir todo el procedimiento jurídico para la dotación de tierras, presentar recursos jurídicos, llevar el camino legal para la recuperación de las tierras. Otro era la cuestión política. Cuando había que denunciar represión, inmediatamente desplegaban manifiestos, incluso se realizaban alianzas coyunturales, como por ejemplo con J. Mújica, quien lo apoyaron para la gobernatura, y hubo alianzas coyunturales. En lo militar crearon las defensas sociales, así les llamaron defensas sociales, que eran campesinos armados. Esta defensa armada tenía la tarea, uno, de cuidar a los líderes, y dos, de cuidar las tierras que habían sido devueltas. Entonces se defendía por medio de las armas la tierra. Otra cuestión era la económica. Formaron cooperativas y comunidades productivas para la manutención del movimiento, para poder continuar el movimiento. Ahí estaban siempre. Incluso hubo también lo que ahora le llaman de género. Formó las ligas femeniles. Eran ligas que tenían por principio que eran anticlericales, porque acordémonos que el clero estaba en contra de la repartición agraria, porque era el principal latifundista. Eran antialcohólicas, porque pues el alcoholismo también es una forma de dominación de los pueblos originarios. Y en los tiempos cuando la cuestión se ponía muy difíciles, ellas encabezaban la lucha. Cuando los hombres tenían que huir a los montes, cuando tenían que esconderse, ellas eran las que daban la cara y las que mantenían la lucha. Entonces, estas son algunas de las enseñanzas que da Primo Tapia, que comentamos, logró aglutinar 180 comunidades. ¿Cómo hizo a la edad de 35 años, de 35 años a 41 años, en 6 años, crear esta organización? Fue por eso que pues lo asesinaron, porque él estaba siempre en constante organización. Otra idea es que el reparto agrario se dio por la lucha de clases, no fue una concesión del Estado, fue arrebatada al gobierno federal, estatal. Se debió a esta presión siempre constante de las comunidades originarias. Aquí también ha dado otra enseñanza, uno, que es muy útil para nuestros tiempos. Ellos pedían la dotación, no la restitución. Quizás a primera vista pudiera parecer más importante pedir la restitución porque pues tienen sus títulos virreinales y es una cuestión de que tiene mayor carga. Pero ellos buscaban la dotación porque muchas comunidades actualmente y desde entonces se encontraban enfrentadas. Los linderos no coincidían o incluso luchaban por la misma restitución. Entonces una forma de solucionar eso es no pedir la restitución sino la dotación, que es lo que pasa ahora en las comunidades originarias. Al Estado mexicano le conviene que estén peleadas comunidades con comunidades. Todas las comunidades están en problemas de conflictos agrarios, todas las comunidades en la Cañada de los 11 pueblos, Cherán con Arantepacua, con Cheranástico, bueno, podemos dar muchísimos ejemplos, todas están por este problema. Entonces él o ellos, la liga, como lo solucionó es entrarle más bien por la dotación, no por la restitución. En síntesis, de 1917 a 1932 se le quitó el 16.99% de tierras a las haciendas. En los gobiernos aquí en Michoacán de Ortiz Rubio, de J. Mújica, de Sánchez Pineda, de Enrique Ramírez y de Lázaro Cárdenas, se dotaron 135.214 hectáreas a 89 comunidades. Finalmente, si uno revisa los diferentes documentos de la Liga de Comunidades y Sindicatos Agraristas del Estado de Michoacán, ahí se puede observar muy bien qué es lo que buscaban. Primero, pues buscaban la unión, la constante unidad de acción. Segundo, pues por supuesto el reparto agrario. Tercero, la tecnificación de la agricultura comunal. Cuarto, la formación de cooperativas y comunidades de producción. Y cinco, por supuesto, pues estaban muy conscientes ellos
de que había que continuar con la lucha de clases, incluso lo mencionan en muchos de sus comunicados. Finalmente, Primo Tapia pues, fue asesinado por el Estado mexicano, en concreto por órdenes del presidente Calles. Se dio un enfrentamiento directo con Calles, sobre todo porque Primo Tapia promovió que no se desarmaran las defensas sociales, las defensas rurales, nunca quiso. Entonces la política del gobierno era desarmarlos. Porque, por supuesto, por su formación anarquista y comunista y porque tenía un gran apoyo popular. Organizó una verdadera liga, una de las más grandes en la historia agrarista, no solamente de Michoacán, sino de México, y tenían sus proyectos crear un partido independiente. Entonces, pues no lo dejaron en la llama con esos proyectos y fue por eso que fue asesinado. Primo Tapia, el Zapata michoacano, líder purépecha multifacético, seminarista, jornalero, bracero, anarquista y comunista, gran organizador. Primo Tapia, hablar de Primo Tapia es hablar de organización permanente. Muchas gracias.